downfall. Linda was never the good witch. Gossip and spreading rumors will be your downfall. She threw her into the dead ditch. Jealousy makes you lose everything, that's the cost. How about you just stay in the land of the lost? Besties with the witch of the west. Hate on us, but you're still obsessed. Getting you to be the big bad villain, babe, go get a psychoanalysis. Because I know I'm one in a million, but it's fine, I'll be your protagonist. You're talking too much, we can all hear your whispers. Calling us wicked is a little insulting. You gave them to her, but you can keep the rest with first thoughts. Your word goes, girl, but that's just disgusting. You can call me the bad witch, but I'm not the snitch. So tell me which is which? Which is which? Which is which is which? Mirror on the wall, who's the saddest one of all? Glenda was never the good witch. Gossip and spreading rumors will be your downfall. She threw her into the dead ditch. Jealousy makes you lose everything, that's the cost. How about you just stay in the land of the lost? Besties with the witch of the west. Hate on us, but you're still obsessed. Hating me to be the big bad villain, babe, go get a psychoanalysis. Because I know I'm one in a million, but it's fine, I'll be your protagonist. Gracias, Señor. Acompáñeme a orar, por favor. Señor, te damos muchas gracias. Tú prometiste estar con nosotros y tú cumples, Señor, tus promesas. Por la fe nosotros nos acercamos a tu trono, porque la sangre de Jesús nos abrió ese camino nuevo y vivo a través de su sacrificio. Y por ese sacrificio podemos entrar delante de ti, Señor, y adorarte y agradecerte, Señor. Tantas bondades que has dado a tus hijos. Gracias, Señor, por este tiempo que tú preparaste desde la eternidad, con un plan y un propósito. Y quiero pedirte junto con mis hermanos, Señor, que hables a nuestros corazones. Necesitamos tu palabra, Señor. Y que seas tú el que brilla, porque tú eres el verdadero, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias, Señor. Amén. Gracias, Señor. Muchas gracias, hermanos, por recibirnos. Me acompaña el pastor Julio, que es un pastor que apreciamos muchísimo en Casa de Oración. Gracias al pastor Daniel, a Paola, su esposa, por la invitación. Es un privilegio predicar la palabra, pero también es una gran responsabilidad. Y yo quiero que usted abra su corazón, ¿sí? Yo quiero que usted abra su Biblia y su corazón y su entendimiento, porque lo que vamos a hablar es la palabra de Dios. Salmo 19, versículo 7, por favor. Salmo 19, 7. Bueno, el primer tema que quiero compartir con ustedes se titula precisamente "No todo lo que brilla es oro". Pero el mensaje tiene que ver con la supremacía de la palabra de Dios. Así es que como ustedes conocen la palabra de Dios, ustedes me van a ir siguiendo allí. Salmo 19, versículo 7. ¿Ya lo tienen? Ok. Usted me sigue allí. Dice así: la ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. La sabiduría popular en algunas ocasiones
tiene pensamientos acertados, como esta frase: no todo lo que brilla es oro. Esta frase alude a que no todo lo que pensamos muchas veces sobre algo es bueno. Esa frase alude a que las apariencias en ocasiones nos pueden engañar, ¿no es cierto? ¿A cuántas personas los han fraudeado vendiéndoles anillos de 24 gramos de oro, de 18 quilates, y a los 3 días está todo verde el dedo, que era falso, pero se dejó llevar por una apariencia externa que aparentaba ser oro, pero no todo lo que brilla es oro? En el caso de los cristianos, no sé cuántos sean cristianos aquí, pero en el caso de nosotros hay muchas cosas que parecen que son cosas de Dios, que parecen que son palabra de Dios, simplemente porque en muchas ocasiones suenan bien al oído lo que escuchamos. Pero acuérdense de esto: no todo lo que brilla es oro. Ahora, surge una pregunta, que es la siguiente: ¿cómo yo como cristiano puedo saber que aquello que yo creo realmente es de Dios? ¿Cómo saber que aquello que yo creo realmente es palabra de Dios? Que no solo es algo que brilla, ¿verdad? Sino que quiero ver lo que está detrás de lo que brilla, que no sea cobre. Si queremos nosotros como cristianos realmente edificar una iglesia, la iglesia de Cristo, que sea un testimonio de la grandeza de Jesús, una iglesia de verdaderos discípulos de Jesús, una iglesia de verdaderos cristianos, de verdaderos adoradores, pues solo hay una manera de hacerlo. La respuesta es muy sencilla, créanmelo: enseñando la palabra de Dios. Jesús lo dijo: vayan y prediquen el evangelio a todo el mundo, hagan discípulos a todas las naciones y enséñenles todas las cosas que yo les he enseñado a ustedes. No es complicado, los complicados somos nosotros. El parámetro para yo saber si es de Dios o no lo que creo o aún lo que digo, el parámetro para medirlo es la misma palabra de Dios. Yo creo que están de acuerdo con eso, ¿no? Existe mucha desorientación, estoy hablando en términos generales. Hay muchos cristianos que están desorientados, y a veces yo tengo un sentir como aquel que tuvo Jesús cuando vio a su pueblo, que dice que los veía como ovejas sin pastor, y los fariseos se enojaban: ¿cómo si nosotros somos los pastores de Israel? Pero es que ellos estaban ocupados en lo suyo y habían descuidado la enseñanza de la palabra de Dios. Entonces, esa desorientación que yo capto es simplemente por una razón: se repite de nuevo lo que pasó antiguamente. Estamos haciendo a un lado las escrituras, nos estamos olvidando de lo que dice la Biblia. Pero al dejar las escrituras, hacerlas a un lado, entramos en el vacío de las opiniones humanas. Dios dijo en Isaías 55:8: porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Yo quiero subrayar esa frase: dijo Jehová. Yo no lo dije, yo no lo escribí, dijo Jehová. ¿Sí entienden eso, no? Dijo Jehová. Versículo 9: como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos son más altos que vuestros pensamientos. Es decir, que Dios jamás
se va a rebajar a nuestros pensamientos. Jamás. Nosotros, usted y yo, somos los que tenemos que subirnos al nivel de los pensamientos de Él. Nuestros caminos a veces parecen rectos en nuestra propia opinión, pero cuando nos reflejamos en la palabra de Dios, nos damos cuenta si nuestros caminos son rectos o son desviados. Entonces las escrituras nos deben bastar para saber cómo edificar la iglesia de Cristo, cómo edificar mi propia vida. Si no confiamos nosotros en el consejo de Dios, lo estamos menospreciando a Él. Lo hacemos mentiroso, lo hacemos falto de inteligencia. ¿Por qué? Porque incorporamos nuestros propios pensamientos, nuestras propias ideas humanas, las incorporamos al mensaje de Dios y estamos entrando en el vacío de mi propia opinión. Yo les voy a rogar algo, les voy a pedir de favor que tengan una actitud como los cristianos de Berea. ¿Se acuerdan de los cristianos de Berea? ¿Cómo eran ellos? Dice la Biblia que Pablo llegó y les predicó y dice que ellos escudriñaban cada día las escrituras para ver si lo que Pablo decía era verdad. Esa actitud se ha perdido, ¿eh? Hoy se suelta cada cosa desde los púlpitos y nos la comemos sin siquiera escudriñar. Por eso hay muchos debilitados y enfermos espirituales en las congregaciones. Entonces, Pablo no se ofendía porque los bereanos decían, a ver, ¿qué dijo Pablo? Y escudriñaban. Bueno, sí, aquí está. Y lo recibían. Entonces, como usted es un conocedor de la Biblia, usted debe de tener esa actitud de que lo que escuche tiene que ver. No me crea todo lo que digo. Usted tiene que comprobarlo con las mismas escrituras para ver si estas cosas son así. Vamos a poner unos argumentos así rápidamente. La Biblia dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Eso significa que tiene la vida de Dios. La palabra de Dios tiene la vida de Dios. Y es eficaz significa que es efectiva para transformar, cambiar. Entonces, si la palabra de Dios es viva y eficaz, Dios no quiere mi opinión. Porque por más buena que sea mi idea, no tiene el poder ni la capacidad de darle vida a nadie. Los puedo entretener un poquito y hacerlos reír, pero cambiar, jamás. Pero la Biblia sí. Por eso dice que la palabra de Dios es viva y eficaz, pero es agresiva, porque es más cortante que toda espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Significa divide las cosas del alma y las cosas del espíritu, y nos hace ver claramente cuando es los puros pensamientos humanos, las intenciones humanas, o realmente es el pensamiento de Dios. Ese poder lo tiene la palabra de Dios. Pero va más allá, dice, penetra hasta las coyunturas y los tuétanos. Y luego dice, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra discernir ahí es una palabra que en el griego, que se deriva del griego críticos, de donde se deriva crítica. Pero es una crítica de discernir, de juzgar. Por eso se traduce discernir. Es decir, cuando usted predica la palabra de Dios, tiene el poder de penetrar a lo profundo del corazón, que critica los pensamientos de nosotros y los expone a nosotros mismos primero,
y descubre las intenciones verdaderas del corazón. Ese poder no lo tiene la psicología, ese poder no lo tienen los pensamientos motivadores, no, ese poder solamente lo tiene la palabra de Dios. Por eso es muy importante predicar la palabra de Dios, para que la gente se dé cuenta de su verdadera condición. No hay otra manera, solamente reflejándonos en la palabra de Dios como un espejo. Eso está en Hebreos 4:12. En 2 Timoteo, para los que les gusta escribir, ¿me puedes dar un poquito de monitor, por favor? 2 Timoteo 3:16. Dice así, un poquito más. 2 Timoteo 3:16. Ok, ahí está bien. Dice así: toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Cuánta escritura? Toda. Inspirada significa que tienen el soplo de Dios, que le dio vida a Adán. ¿Se acuerdan que sopló Dios? Entonces la escritura, cuando se predica, es como un soplo que da vida espiritual. Eso significa que fue inspirada por Dios. Pero luego dice, y es útil para tres cosas aquí. Número uno, para enseñar. Número dos, para redarguir. Redarguir significa confrontar, refutar. Eso significa redarguir. Pero también dice que es útil para instruir en justicia. ¿Cuál es el propósito? A fin de que el hombre de Dios, versículo 17, ¿cuántos son gente de Dios? Esta es la manera en que nosotros vamos a poder ser formados a la imagen de Cristo. A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, significa maduro, cabal, sólido, enteramente preparado para toda buena obra. Es decir, si yo voy a una iglesia y no se me enseña la palabra de Dios, no puedo llegar a ser un hombre maduro, cabal, con sabiduría. ¿Por qué? Porque no me están dando la palabra de Dios. He ahí la importancia, hermanos. Por eso la misma Biblia se explica a sí misma. Toda la escritura es inspirada por Dios y es útil. Ahora, vamos al Salmo 19, porque son las escrituras que yo voy a tomar de base. Dice en el versículo 7, estos dos versículos 7 y 8 son versículos que nos hablan de la suficiencia de la palabra de Dios y nos revelan que es la única guía infalible, verdadera para nuestras vidas. Dice el versículo 7, la ley de Jehová es perfecta. La palabra ley, ustedes saben esto, viene del hebreo Torah, la Torah. Y la Torah significa simplemente la enseñanza de Dios. Así de sencillo. Entonces, la enseñanza de Dios es perfecta. Eso significa que Dios nos ofrece su enseñanza acerca de cómo Él quiere que nosotros vivamos, del carácter, el carácter que debemos de desarrollar. Allí en su palabra Él nos enseña, nos da la enseñanza de cómo debemos de gobernar la iglesia, de cómo discipular a los hijos de Dios y todo lo que tiene que ver con el cristianismo. Entonces la Biblia es la enseñanza de Dios que contiene la guía para cada aspecto de nuestras vidas. Por eso no necesitamos más que la palabra, es suficiente la palabra. No necesitamos la psicología, ni las filosofías, ni los pensamientos humanos, por más brillantes que sean, no los necesitamos. No tienen poder para dar vida. Entonces, a los cristianos de todos los siglos siempre les ha bastado la palabra de Dios. Siempre.
Yo espero que usted y yo seamos de esos cristianos como los primeros, y luego los del siglo primero, y luego los del siglo segundo, y así hasta el día de hoy. Gente que diga: a mí me basta la palabra de Dios. Primera de Timoteo 6:3, Pablo el apóstol escribió algo muy fuerte, muy impactante, porque miren lo que dice. Primera de Timoteo 6:3. La razón del por qué escribió esto es porque algunos querían añadir a la palabra de Dios otras ideas. Primera de Timoteo 6:3. ¿Está apareciendo en la pantalla? Ok, entonces si los que puedan ver su Biblia, si no me sigue ahí, ok. ¿Ya está ahí en la pantalla? Ok. Dice así: Pablo le está dando una instrucción apostólica al joven pastor Timoteo, y le dice: si alguno enseña otra cosa, ese alguno, dice Pablo, no importa quién sea, cualquiera que en la iglesia o entre ustedes enseñe otra cosa, dice, y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Mire, la palabra conforma y no se conforma significa, en el griego significa ajustarse a algo, significa concordar con algo, convenir con otra persona, ser de su misma opinión. También significa darse por satisfecho. En otras palabras, Pablo, mire lo que dice: si alguno, quien sea, no me interesa, enseña otra cosa y no se ajusta y no concuerda y no conviene con Cristo, con lo que Él dijo, y es de la misma opinión de Jesús, y su palabra le satisface, si no se conforma, ¿a qué? Miren lo que dice: a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo. Pregunto: ¿dónde están las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo? Mira qué revelación tan profunda. En la Biblia, ahí están. Pero Pablo no se queda ahí, dice: y a la doctrina en griego quiere decir también enseñanza, y a la enseñanza que es conforme a la piedad. ¿Cuál es la doctrina que es conforme a la piedad? Es aquella I don't care what it takes, nothing will come in my way. The universe can throw all at once at me, stick to my path, I'll stay broken away. From you I don't care, I will stare into the sun, slingshot me around where I can find you. I'll be a record breaker, space itself is no limit for me. I'll be your survivor, just hold on, please wait for me. With the cosmos in my way, I don't care what they say. Supernovae and black holes, get out of my way. At the speed of light, I am searching for you. In the moments to come, I'll break the boundaries for you. For you, I will be your record breaker. Space itself is no limit for me. I will be your survivor, just hold on, please wait for me. I will be your record breaker, space itself is no limit for me. I will be your survivor, just hold on, please wait for me. With the cosmos in my way, I don't care what they say. Supernovae and black holes, get out of my way. At the speed of light, I'm searching for you. In the moments to come, I'll break the boundaries for you.
que cuando tú la escuchas te impulsa hacia Dios, te provoca amar más a Dios, te provoca tener más temor de Dios, te provoca obedecer a Dios, te provoca tenerlo a Él en primer lugar que otras cosas, etcétera, etcétera. Todo lo que te lleva a Cristo. Esa es la doctrina que es conforme a la piedad, a la devoción a Dios. Entonces, si dice eso, también implica que hay doctrina que no es conforme a la piedad y que hay doctrina que no es sana. Toda aquella doctrina que te lleve a la búsqueda de las cosas terrenales no es doctrina sana. No lo es. Ahora, ¿necesitamos esto? Sí. Pero estas son las añadiduras. ¿Qué no dijo el Señor? Busca primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas son cosas. ¿Serán qué? ¿Qué debemos buscar primero? Entonces, la sana doctrina es la que te lleva a buscar las cosas de arriba. Si habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba. Poned la mira en las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la derecha del Padre. Si lo que predicas o escuchas te hace bajar los ojos de arriba, discúlpame, no es sana doctrina. No es doctrina conforme a la piedad. No me vean así, por favor. Me van a poner nervioso. Pero mira lo que dice, sigo en el versículo 4. Si alguno enseña otra cosa, dice, está envanecido. ¿Qué significa eso? Está enorgullecido. ¿Por qué? Porque está diciendo, lo que yo les digo es mejor que lo que dijo Jesús. No puede ser. Qué osadía de muchos predicadores que están envanecidos. Están orgullosos, están diciendo, la doctrina de Jesús sí, así dijo, pero lo que yo les digo es mejor. Ok. Está envanecido, dice, nada sabe y delira. ¿Saben qué significa en el original delira? Enloqueció. Hoy hay un montón de locos predicando un montón de loqueras, de verdad se lo digo. Porque cuando tú lo pones en comparación con la palabra, dices, ay Dios, ¿de dónde sacó esto Dice, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, o sea, enseñanzas, palabras que no tienen que ver nada con Dios. Y mira lo que provocan, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento. Pero mire lo que viene a continuación, y privados ¿de qué? ¿Cuál verdad? De la verdad del Evangelio. Privados de la verdad. Pero luego viene algo todavía más fuerte. Dice, que toman la piedad o la devoción a Dios, las cosas de Dios, las toman como fuente de ganancia, o sea, para provecho de ellos. Y Pablo le dice claramente a Timoteo, apártate de ese tipo de gente. Ahora, ¿cómo es la ley de Jehová? ¿Cómo es la enseñanza de Jehová? Es perfecta. O sea, la enseñanza de Dios es perfecta. La palabra perfecta se traduce del hebreo tamim, que significa, tiene por lo menos 5 significados. Es completa. O sea, la enseñanza de Dios es completa, no le falta nada. Con razón la misma Biblia dice, si alguno le quita o le añade,
cae un anatema sobre él. También la perfecta, tamim, significa entera, o sea que no le falta ningún ingrediente. Significa íntegra, así como hablamos del trigo integral. Ahora ya se está dando de nuevo el comer el pan integral, porque antes le quitaban la cascarita, que es lo que alimenta. Y hoy dicen pan integral, tortilla integral, o sea que ya no le quitan la propiedad, lo que nutre. Entonces, ¿cómo es la enseñanza de Dios? Es completa, es entera, es íntegra. También significa sin tacha, o sea, sin error. ¿Saben por qué la enseñanza de Dios es perfecta, sin error? Porque Dios no se equivoca. Mire, estoy diciendo cosas muy sencillas, fundamentales, básicas. También significa verdadera. O sea, es imposible que Dios nos mienta. No caben, es imposible. Entonces, la enseñanza, la ley de Jehová es completa, entera, íntegra, sin tacha y verdadera. Pedro el apóstol, que era un hombre sencillo, era un pescador él. Se entiende que no tenía no era muy ilustre, no era muy culto, pero él entendió y dijo: ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? No se necesita ser un teólogo ni un sabio para entender lo que dijo Pedro. Cuando les dijo: ¿ustedes también se quieren ir? Y Pedro contesta rápido: ¿a quién iremos, Señor, si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero no diga amén nada más así. Escuche bien, ponga atención, fíjese bien lo que dijo: solo tú tienes palabras de vida eterna. David dijo así: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Pablo dijo: la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Bueno, les puedo poner 500 textos semejantes, pero ¿por qué? Yo pregunto, ¿por qué esos hombres hablaban así de la palabra de Dios? A ver, piénsenlo. ¿Por qué Pablo habló así, David, Juan, todos? ¿Por qué esos hombres hablaron así de la palabra de Dios? ¿Saben por qué? La respuesta es muy sencilla: porque sabían que la palabra de Dios es perfecta, completa, entera, sin tacha y verdadera. Por eso decían eso de la palabra de Dios. El día de hoy yo a veces me siento tan, ¿cuál es la palabra? Como que entro en shock cuando escucho a gente que dice: bueno, sí, la palabra de Dios dice, pero es que, a ver, espérenme. Pero es que, ¿qué? ¿Es que qué? Bueno, sí, así, el Señor dijo, pero es que yo tengo una idea buena. ¿Tú tienes una idea buena? Una vez Julio, predicando no hace mucho, el pastor que dirigió la alabanza, dijo: mira, si quieres hacer reír al Señor, cuéntale tus planes. Cuando tú comparas tus ideas, mis ideas, cuando yo las comparo, mis ideas, por más buenas que sean, con la palabra de Dios, son ridículas, hermano. No. Su palabra nos debe bastar. Porque si yo digo, bueno, allí dice, pero lo hago a un lado y yo meto mis propias ideas, entonces ya estoy diciendo que su palabra no es perfecta, que no es entera,
que no es verdadera y le hace falta algo. Muchos lo manejan de esta manera. Hay que modernizarnos, hermanos. Escúchenme bien. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra no pasará. Ahora, como la palabra de Dios es perfecta, es única, es sin error, por lo tanto es la única que puede transformar a una persona, es la única que puede restaurar a una persona. Hay un versículo que se escucha mucho en los púlpitos, pero es Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Pero escúcheme bien, aquí está hablando de la fe que produce el oír la palabra de Dios. Escuche, ponga mucha atención a esto. Aquí está hablando de la fe que salva, que es para salvación, ¿sí? Porque ese es el contexto. Ok, si yo como predicador no predico la palabra de Dios, no se puede producir la verdadera fe que salva a las personas. ¿Está de acuerdo con eso? Por eso es muy importante predicar a Jesucristo, pero predicarlo como dijo Él que lo predicáramos, no como yo queriendo congeniarme con el mundo o como queriendo quedar bien con los de afuera para tirarles un anzuelo y luego que ellos vengan al conocimiento de Jesús y se les predica un mensaje engañoso. Escúcheme bien, cuando usted le predica a una persona y le dice, mira, si te entregas a Cristo, tu negocio va a prosperar. Le voy a decir algo con todo respeto, eso es una mentira. Eso no dice la Biblia. Cristo no vino para esas cosas. Cristo vino para librarnos de la esclavitud del pecado y de la condenación del infierno. Él no vino a darnos buenos negocios, hermanos, aunque a algunos Dios se los da. Pero si nosotros presentamos a Cristo, si te conviertes, Cristo te da una buena zapatería, hermanos, eso no es verdad. Él va a basar su fe, entre comillas, es una fe falsa. ¿Por qué? Porque está basada en el interés de que Dios le dé un negocio productivo. Pero si usted le explica que murió por sus pecados y que su sangre preciosa lo limpia, Él va a oír eso y va a tener que tomar su propia decisión, ¿no es cierto? El problema es que se piensa mal y metemos nuestras ideas. Es que si les decimos así, si les hablamos así, se van a asustar. Eso es mentira, hermanos. Se los voy a ilustrar. Supongamos que se está quemando este auditorio, la entrada, y están allá los edecanes y dicen, ¿les avisamos o no? Huele a humo, pero si les avisamos, no se vayan a asustar. Mejor los dejamos así, que sigan alabando a nuestro Señor. ¿Qué pensaría usted de eso? No podemos torcer el verdadero sentido del evangelio, hermanos. Pablo decía, yo no quiero predicar otra cosa, ni saber otra cosa, ni hablar otra cosa que a Cristo y este crucificado, el mensaje de la cruz. Predica otra cosa y es mala doctrina, es enseñanza de nuestras propias ideas. Y empezamos a enloquecer y empezamos a hacer una de cosas que hay Dios.
Que la gente de allá afuera, que a veces tiene más sentido común que nosotros los cristianos, dicen: ay, esa gente es tan extraña, esa gente. Y se ríen de nosotros, y luego nosotros decimos: es por Cristo. No, no es por Cristo. No, discúlpenme, ahí no es por Cristo. Ahí es porque somos ignorantes. Yo me incluyo allí, no creo que... Primera Tesalonicenses 2:13. Primera Tesalonicenses 2:13. Dice así: por lo cual también nosotros sin cesar damos gracias a Dios, de que cuando recibisteis, ponga mucha atención, recibisteis ¿qué? La palabra de Dios que oísteis de nosotros. Es decir, que el ministro de Dios, el apóstol de Dios, el profeta de Dios, el maestro de Dios, que tiene que predicar la palabra de Dios. Y Pablo dice: la palabra que oísteis de nosotros la recibisteis no como palabra de hombres, sino según es en verdad la palabra de Dios, la cual actúa en vosotros los creyentes. La palabra actuar aquí significa obrar eficazmente en el interior del hombre. Entonces vea el concepto que tenía el apóstol Pablo de la palabra de Dios. Yo les prediqué a ustedes el evangelio, la palabra de Dios. Yo no les prediqué mis ideas, y ustedes se dieron cuenta que no era mi palabra, era la palabra de Dios, y ustedes la recibieron. La prueba que la recibieron y la prueba que no era mi palabra es que esa palabra que ustedes oyeron de mí actuó en su interior. Y miren, están siendo formados a la imagen de Jesús. En otras palabras, y ustedes han nacido de nuevo y están creciendo y tienen hambre de Dios y anhelan apartarse de la inmundicia, ¿sí o no? Eso es lo que provoca el evangelio, hermanos. Ok, retomamos el Salmo 19. La ley de Jehová es perfecta. Y luego dice que convierte el alma. Que convierte significa que transforma, que restaura, que refresca el alma. Habla de la mente, del interior de la persona. ¿Sí? Romanos 12:2. Son textos que todo el mundo escuchamos, leemos. Pero mira el sentido que está cobrando, Romanos 12:2, ¿qué dice? No os conforméis a este siglo. Aquí la palabra siglo significa el mundo, el estilo de vida de la gente del mundo. Pero yo quiero subrayar la palabra conformarse. Dice: no os conforméis. La palabra conformarse aquí viene de una palabra griega que significa ajustarse. Significa concordar con otra persona también. Es la misma palabra que aparece en Primera de Timoteo. Significa ser de la misma opinión que el mundo. Significa amoldarse al pensar del mundo. Entonces miren lo que está diciendo Pablo: no se ajusten al pensar del mundo, no concuerden con el estilo de vida del mundo, no sean de la misma opinión que la gente del mundo, no te amoldes al pensar del mundo. Por ejemplo, ¿qué piensan en el mundo? Oye, un hombre conquista a una mujer y le dice: oye, pues vámonos a vivir juntos, ¿no? Que al cabo lo que importa es el amor, y tú y yo nos amamos.
No nos casamos. No, ¿para qué? Escúchenme bien. Yo he encontrado un montón de gente viviendo su cristianismo, formando parte de iglesias que no están casados. Me escriben, me llaman, me preguntan y me dicen: oiga, pastor, ¿en verdad es necesario casarse? Porque ella y yo, pues mire, nos acabamos de juntar. Mire, yo soy diácono en una iglesia y ella está en la alabanza. Ustedes están fornicando. Sí, pero lo que importa es el amor. Espérame. Estás muy confundido. Estás muy confundido. Así piensa el mundo. Dios lo llama eso fornicación. No se oyó ni un amén. Entonces, cuando dice no te conformes a este siglo, no te amoldes a como piensan los del mundo. Entonces, ¿qué tengo que hacer para cambiar mi mentalidad? ¿Cuál es la única manera en que puedo cambiar mi modo de pensar? Elevándome a los pensamientos de Dios. Y aquí te lo dice, mira: sino transformaos por medio de la renovación de vuestro ¿qué? Entendimiento. Pero habla ya ahí de la mente, pero del entendimiento espiritual, que tiene que ver con el razonamiento humano. O sea, lo entendemos aquí. Ahora, si yo no como la palabra, bebo la palabra, estoy en la palabra, mi forma de pensar no es transformada. Pero si yo tomo la palabra como lo que es, perfecta, entera, yo la como, medito en ella, entonces empieza a surgir la renovación de mi entendimiento. Y de esa manera se da la tercera parte del versículo: para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. A mí hay muchas cosas que me preocupan en el cristianismo de hoy. Una de esas es cuando un cristiano que tiene 10 años, 15 años caminando con Cristo, dice cosas como: oiga, pastor, yo no sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida, dicen. Ay, Dios, tú dices: oye, ¿cuánto tienes de cristiano? Y luego se pone así: 25 años, dice. Y no sabes cuál es la voluntad de Dios. No inventes. Un día un pastor, terminé de predicar en una convención de pastores. Yo lo conozco de hace más de 30 años a ese pastor, 35 años para ser exacto. Me dijo: oye, Chuy, quiero pedir un favor. Le dije: sí, ¿cómo no? ¿Oras por mí? Le dije: por supuesto, ven. Le dije: vamos a orar. Pero ¿cuál es el motivo? Me dice: es que no sé la voluntad de Dios para mi vida. Y yo le dije: a ver, espérame, ven para acá, le dije. Y lo encaré así, le dije: oye, ¿no sabes cuál es la voluntad de Dios para tu vida? Me dice: no. Le digo: mira, te lo digo con sinceridad y con todo, bien, renuncia al pastorado. Y no, pero ¿por qué me dices eso? Le digo: es que no expongas a las ovejas de Dios cuando tú no sabes siquiera lo que tú debes hacer como cristiano y como ministro. Y luego me mira y me dice: le digo, ¿sabes una cosa? Le dije: mira, yo te conozco de muchos años, endereza tus caminos, le dije. No hagas porque le daba mucho por la psicología, ¿entienden? Que a ver, una vez en un evento de matrimonios, él estaba ministrando y dice: Dios me reveló cómo se pueden conocer más los matrimonios. A ver, pónganse de espaldas. Y se pusieron de espaldas. Dice: ahora tóquense las palmas de las manos. Y ahí están. Oye, espérame, es brujería, no inventes. ¿Cómo que tú vas a conocer a tu esposa tocando las palmas en una reunión de matrimonios cristianos? Y le dije: mira, tú y yo sabemos qué onda.
Vuelve a la Biblia, le dije. Lo bueno es que dice, no, ¿sabes qué? Es que batallo mucho, es un hombre muy preparado, ¿entienden? Y batalla mucho. Y bueno, ahorita ahí está y pues se ve que va caminando con el Señor. Pero hermanos, la única manera de comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, ¿cómo es? Transformando nuestro entendimiento por medio de la enseñanza de Dios, que es entera, íntegra, verdadera, pura y santa. Oiga, pastor, es bueno que yo, me mandan cada correo a veces, ¿no? Oiga, pastor, es malo que yo, una vez me dijo uno, oiga, pastor, es malo que yo vea pornografía cuando estoy con mi esposa. Ay, no inventes, hombre, ¿dónde sacas eso? No, pues es que invitaron a un predicador ahí en mi congregación y dijo que para poner las cosas a tono y que no sé qué. Le dije, no inventes. No, algunos se ríen, otros se asustan así. No, yo les puedo contar un montón de tonterías que se están metiendo a la iglesia. En primer lugar, imagínate que un predicador dice una cosa así y el pastor no tiene el tino de decirle, oye, ¿de dónde sacaste eso? Y todavía más de corregir ese desacierto, hermanos. ¿Qué piensan? Bueno, vamos a tomar un traguito de agua, ¿sí? Porque, ok, precisamente porque Pablo conocía y sabía del poder que tiene la palabra de Dios, por eso decían lo que decían, por eso enseñaban lo que enseñaban. Miren lo que le escribió a Timoteo, ahí en la segunda carta, en el capítulo 4, versículo 1, segunda Timoteo 4, 1. Véalo allí, sea como los de Berea. Dice así: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco significa te pongo delante de Dios como testigo y de Jesucristo, Timoteo. Versículo 2. Que prediques, ¿qué? Que prediques la palabra. Que instes a tiempo y fuera de tiempo. O sea, no pierdas ocasión, Timoteo, para constantemente predicarles la palabra a la gente que está ahí, que tú la estás pastoreando. Predica, mira, si vas a hacer una reunión de matrimonios, predícales la palabra. Si vas a hacer un campamento, predícales la palabra. Si vas a hacer un evento de jóvenes, predícales la palabra. No les traigas cuentachistes. Predícales la palabra. No, a mí me da una tristeza. Mire, a veces hasta me hace llorar, hermano, lo que yo veo en muchos lugares. 5,000 jóvenes y llega el primer predicador, chiste tras chiste, y luego otro, ni la Biblia abrió siquiera, luego otro, hasta de la Biblia se burló. Y los jóvenes salen bien bendecidos, dicen, y siguen prisioneros de la pornografía, del homosexualismo, del lesbianismo. ¿Por qué? Porque no se les predica la palabra de Dios, hermano. Yo conozco el poder de la palabra de Dios. Y yo no confío en mi mensaje, porque yo no tengo ningún mensaje. Yo no tengo ningún mensaje mío. Yo nada más
hablo de lo que él dijo, vayan y háblenles a todos. Entonces fíjate, dice, predícales a tiempo y fuera de tiempo. Y luego dice, redarguye, significa confróntalos. También tiene una connotación de llamar la atención fuertemente. Redarguye, Timoteo, reprende, dice. Exhorta. Pero luego dice cómo, con toda paciencia, y ¿qué dice? Doctrina. ¿Qué es doctrina? Enseñanza. ¿Cuál enseñanza? La de Dios. Con toda paciencia y doctrina. Desgraciadamente hoy es lo que menos hay. No hay doctrina y no hay paciencia. Hoy hay ideas que promueven que usted con un retiro de 3 días por allí a las afueras del DF, usted regresa y ya es líder. ¿De dónde sacaron eso? Es una idea de alguien. No me interesa saber de quién es. Pero la Biblia dice, no un neófito. ¿Qué es un neófito? Uno nuevo en el camino de Dios. No, hermanos, el discípulo verdadero de Jesús se forma con paciencia, hermanos. Es tardado la formación de los discípulos. ¿Cuántos años duró Jesús con sus discípulos? 3. En un curso de día y de noche. Y Jesús no cesaba de reprenderlos, de regañarlos, de abrazarlos, sí, de enseñarles, de explicarles. Y se va. Lo crucifican, resucita y se va a la diestra del Padre. Y los dejó medios así, ¿no es cierto? Así, 3 años. Y hoy te dicen que en una reunión, en un lugar y otra reunión y 3 reuniones y ya estás listo. Hermano,